Buenas tardes. Vamos a hablar sobre las bases de la ontología del lenguaje. Para eso nos vamos a situar en los años 700 a.C. En este momento se produce la invención del alfabeto. Antes de la invención del mismo existía el lenguaje del devenir, es decir, el lenguaje de acción. En este momento los poetas narraban y contaban a las personas sus historias y las mismas conocían el mundo a través de ellos. Conocían sobre el amor, sobre el desamor, sobre la tristeza. Luego de la creación del alfabeto, el lenguaje del devenir cambia y se transforma en el lenguaje del ser. Es decir, que se cambia de un lenguaje de acción a un lenguaje de razón. Este lenguaje de razón permite que las personas empiecen a interpretar y a tener su propio raciocinio y sus propias reflexiones acerca de los diferentes acontecimientos. En este momento, el observador piensa que lo que observa es la verdad, es decir, que lo que el observador observa es la verdad absoluta. Lo que miro es lo que es, y la razón precede al ser. Más adelante, con la intervención de otros autores, entre ellos Nietzsche, podemos ver que se vuelve a cambiar de este lenguaje del ser al lenguaje del devenir, es decir, de la acción, pero no tomándolo como absoluto, sino tomándolo como una herramienta dentro del lenguaje. Así nace la ontología del lenguaje, a través de la cual el ser humano empieza a comprender y a interpretar lo que el mundo significa. Esto nos permite ver que todo lo que nosotros postulamos sobre el mundo exterior revela el propio juicio que tenemos sobre las cosas. Durante la ontología del lenguaje, lo que se observa deja de ser la verdad absoluta para pasar a ser meramente lo que se observa. Es decir, lo que el observador observa es simplemente lo que observa. Dentro de la ontología del lenguaje podemos nombrar tres postulados. El primer postulado toma el ser humano como un ser lingüístico. A través del mismo, es decir, del lenguaje, le damos sentido a nuestra existencia y nos permite ver el resto de los dominios. Aparte del dominio lingüístico, nos permite interpretar el dominio de las emociones y también el dominio de la emocionalidad. Como segundo postulado, tenemos el lenguaje como generativo. Nos quiere decir que a través del lenguaje nosotros podemos crear, podemos hacer un nuevo diseño de nosotros mismos. El ser humano está en constante movimiento y a través del lenguaje puede alterar el curso de los acontecimientos. Cada vez que nosotros decimos que sí, decimos que no, decimos basta, alteramos el curso de lo que estaba por suceder en ese momento. El ser humano hace que las cosas sucedan y podemos interpretar nuestro mundo externo y hasta modificarlo a través del lenguaje. Esto no quiere decir que el lenguaje existe generando todo el mundo externo, sino quiere decir que nosotros podemos interpretar ese mundo externo a través del lenguaje y que va a tomar una significación de acuerdo a lo que nosotros interpretemos sobre el mismo. El tercer postulado es que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través del mismo. Nietzsche decía que el ser humano constantemente se aleja de la nada y a su vez es empujada a la misma, buscando el sentido de la vida, buscando un nuevo sentido constantemente. A través de la capacidad generativa del lenguaje, el ser humano tiene un espacio de posibilidad hacia su propia creación. En la vida, como espacio, los seres humanos, a través del lenguaje, se reinventan constantemente a sí mismos. En la ontología del lenguaje cabe destacar entonces que nunca vamos a poder decir cómo realmente son las cosas, sino que sí vamos a poder decir como observadores cómo son las cosas para nosotros. Por eso es importante destacar lo que dijimos anteriormente, que el observador en la ontología del lenguaje y para este lo que observa es lo que observa. Dentro de la ontología del lenguaje, además de los postulados, podemos nombrar dos principios. El primero dice que no podemos saber cómo las cosas son, solamente podemos saber cómo las interpretamos. Es decir, que vivimos en mundos interpretativos. Los sentidos no nos permiten saber la verdad absoluta sobre algo que estamos mirando y percibirla de su manera total, sino que nos permiten ver cómo es la realidad de acuerdo a nuestra interpretación.
Decir, por lo tanto, que algo es verdadero significa solamente que es coherente con otras cosas que hemos tomado como válidas. Para eso podemos traer alusión a este momento la frase que dice, que es muy conocida: dime lo que observas y te diré quién eres. Esto quiere decir que de acuerdo a lo que interpretamos, somos. Según Nietzsche, siempre hay una construcción muy estrecha entre lo que se interpreta y aquella persona que lo interpreta. Vale aclarar que interpretar es abrir o cerrar posibilidades de acción dentro de la vida de un ser humano. Como vimos al principio, los filósofos se encargaban solamente de interpretar el mundo, pero en este momento y con la ontología del lenguaje lo que hacemos es no solamente interpretarlo según el observador y las características del mismo, sino también apuntar a que se puede transformar. El segundo postulado dice que no solamente actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. Esto quiere decir que la acción genera el ser y que uno deviene de acuerdo a las acciones que toma y a lo que hace. Nuestras acciones no revelan solamente cómo somos, sino que también nos permite ver cómo podemos ser. El coach ontológico apunta particularmente a esto, no solamente a observar como observador lo que es, sino también a que la persona pueda transformar determinados aspectos de su forma de interpretar y modificarlos para también modificar su propia vida. De esta manera podemos decir que un ser se despliega en el mundo, trasciende y de esta manera nace un nuevo ser y se transforma. Es bueno poder marcar entonces, finalizando, estas 3 etapas por las que pasó el lenguaje. Pasamos, como dijimos desde un principio, del lenguaje del devenir, es decir, el lenguaje de acción, donde la persona necesitaba de un orador, de un poeta, para poder tener un mínimo concepto de lo que significaba el amor, el desamor, la tristeza. Luego, a partir del alfabeto, de la imprenta, la persona empezó a pasar al lenguaje de acción, al lenguaje del ser. De esta manera empezó a usar la razón, a utilizar su propio criterio. Pero el observador pensaba que todo aquello que veía era, como dijimos en un principio, la verdad absoluta. Y esto termina de completarse o de complementarse cuando surge la ontología del lenguaje, gracias al aporte de los pensadores que nombramos anteriormente, donde el observador empieza a ver que lo que observa es simplemente lo que observa, no es la verdad absoluta. Y a través del cual puede ver que con el lenguaje no solamente se puede interpretar la realidad, sino que también se puede modificarla y usarla a favor de cada uno. Mando un saludo grande y que tengan buenas tardes.